Francisco Mustieles ha estado con nosotros en el seminario ya en varias ediciones de él y bueno, siempre nos presenta temas interesantes de sus experiencias profesionales en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, de donde él es originario. Bueno, Francisco es arquitecto de la Universidad del Zulia de Maracaibo, Venezuela, y también es urbanista por la Universidad Sorbona de París, y en la que también obtuvo el doctorado en urbanismo. Es profesor de la Universidad del Zulia, pues en la Facultad de Arquitectura, pero también como tutor y director de muchas tesis de maestría y de doctorado. En su parte académica, actualmente se desempeña como profesor visitante en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de las Américas en la ciudad de Puebla. Y es miembro fundador de un equipo de arquitectura y urbanismo que aparece ahí su sigla sin nombre, NMD Nómadas, cuya oficina central está en la ciudad de Maracaibo, Venezuela, en donde han realizado pues, muchos proyectos de diseño urbano, urbanismo, diseño urbano, arquitectura, siempre con unos conceptos y una visión muy interesante, hecho que les ha permitido que hayan participado de manera muy exitosa, incluso ganando algunos premios y concursos internacionales. Pues muy bien, Francisco, bienvenido nuevamente a este seminario. Gracias, Sergio. Antes que nada, para empezar, agradecer enormemente tanto a Sergio, a Elizabeth y a Maruja por la invitación, por renovar esta invitación, y saben que pueden contar con uno todas las veces que ellos quieran mientras el país siga existiendo, el país llamado Venezuela. Gracias. Hoy yo les quería hablar sobre un tema que va y está centrado en la temática del 13º seminario, que es sobre la ciudad de oportunidades e innovación. Y creo que todos los aspectos de Hábitat 3, de la nueva agenda urbana de Hábitat 3, pues entran perfectamente cada uno de los postulados y de los objetivos que se está trazando dentro de esta noción de ciudad de oportunidades y ciudad de innovación. Pero la pregunta que uno se hace es si cuando nuestros gobiernos firman agendas urbanas como la del Hábitat 3, obviamente en muchas ocasiones lo hacen por razones políticas, y en algunas otras, yo no sé si las menores, por realmente llevar a cabo y cumplir esos objetivos. Simplemente yo quería, con la presentación de hoy, mostrar si realmente nuestros gobiernos son efectivamente responsables cuando firman esa agenda y ver si la ciudad venezolana está en condiciones, en el contexto país que tenemos, de poder satisfacer esa agenda. Entonces, yo quiero recordar, sobre todo quizás para los estudiantes, algunos aspectos que dice la nueva agenda de Hábitat 3 que se firmó en octubre del año pasado, en el 2016, y que de hecho fue firmada por el gobierno venezolano. Entonces, rápidamente quería recordar que uno de los temas es el proporcionar los servicios básicos para todos los ciudadanos, garantizar que los ciudadanos tengan acceso a la igualdad de oportunidades y libres de discriminación alguna, mejorar la conectividad y apoyar iniciativas innovadoras y ecológicas, promover medidas en apoyo de ciudades más limpias, fortalecer la resiliencia en las ciudades para reducir el riesgo y el impacto de los desastres, tomar medidas para hacer frente al cambio climático mediante la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero, respetar plenamente los derechos de los refugiados, los migrantes y los desplazados internos independientemente de su situación migratoria, y entre otros muchos más, promover espacios públicos seguros, accesibles y ecológicos. Y esos son los 6 conceptos claves que acordaron los gobiernos a través de sus representantes y los entes intelectuales que participaron para promover en las ciudades. Ahí ustedes los ven: ciudad compacta, inclusiva, participativa, resiliente, segura y sostenible. Es más, Joan Clos, el antiguo alcalde de Barcelona, que fue el ejecutivo casualmente
el director ejecutivo de la ONU Habitat, el que dice que hay que cambiar la forma de hacer urbanización y hay que cambiar desde los principios básicos, desde la legislación urbanística, el diseño, la planificación urbana y el diseño financiero de la urbanización, y que se mantendrá esta agenda por 20 años. Y prácticamente estos son las imágenes que refieren esas 6 conceptos de ciudad por el cual se tiene que trabajar en los próximos 20 años en los países que firmaron la nueva agenda urbana. Como mi interés es mostrar, incluso para mí mismo, cuando se plantea este tema, la invitación para el SUI, pues era un tema que uno decía, nosotros estamos en condiciones de satisfacer todos esos puntos establecidos y que nuestro gobierno firmó. Para ello, obviamente, y en términos de la sostenibilidad, voy a hacer referencia a una serie de indicadores de tipo social, económico y ambiental que tienen que ver con esos objetivos de Hábitat 3 y que de hecho yo los puedo aglutinar en lo que son las definiciones marco de este seminario, que es las ciudades innovadoras y ciudad de oportunidades. Entonces voy a hacer, por ejemplo, en términos de ciudad de oportunidad, aquí ustedes van a ver una serie de indicadores de los cuales yo les voy a hablar rápidamente, que tienen que ver con muchos de los temas o de los objetivos trazados en Hábitat 3, pero ya agrupados en ciudad de oportunidades y ciudad de innovaciones, aunque hay algunos de los indicadores que puede estar obviamente en más de uno de estos conceptos de ciudad de oportunidades y de innovación. No les voy a leer todos los que aparecen ahí, pero voy a empezar a hablar de cada uno de ellos. En primer lugar, obviamente tiene que ver mucho con el cumplimiento de esos objetivos, también tanto que ver de la salud económica de un país. Ahí ustedes ven en cuadro el Producto Interior Bruto de Venezuela en el contexto latinoamericano y del Caribe, y vemos que en el año 2015 tuvimos un retroceso del menos 5%, y para el 2016 la previsión es de menos 18%. La previsión que efectivamente se cumplió en el año pasado. No se llegó a menos 18, pero sí a menos 15. Sí. Son ritmos de crecimiento. Sí, eso es. Ahí pone la variación porcentual anual. Vemos comparado con México, que era 2.2 lo previsto para el 2015, y para el 2016 un crecimiento del 2.5. Nosotros estamos en menos 18. Las previsiones para el año 2017, casualmente, salieron ayer en El País, establecidas por Christine Lagarde, la directora gerente del FMI, y se dice que la economía del país va a seguir cayendo y en el 2018 caerá un 7.4% más. Entonces, ahí que estamos viendo un poco que la salud de la economía venezolana no es tan buena si lo vemos en ese contexto de los países latinoamericanos. De hecho, salvo con Brasil, son los 2 países que tienen crecimientos negativos, pero no de la magnitud del de Venezuela. La devaluación monetaria, aquí ustedes los ven, una serie, creo que aquí en México está el cambio cercano a los 20 pesos por dólar. Se ha recuperado un poco, pero para comparar simplemente digamos 20. En Venezuela está el dólar oficial del gobierno a 700 bolívares y el mercado libre está a 4.400 bolívares por dólar. Entonces una devaluación significativa y sobre todo para un país que importa el 90% de sus necesidades. Un país que marcadamente petrolero, que había obtenido alguna diversificación de su economía, pero que se ha vuelto a recentrar sobre el hecho petrolero y en consecuencia estamos muy dependientes de las idas y venidas de los precios del petróleo, y la devaluación para nosotros es importante porque somos un país ampliamente importador. Aquí ustedes ven esa devaluación monetaria del 2010 hasta el 2016 y vemos los últimos años, en el caso del 2016, cómo se ha disparado esa devaluación. Como ha habido una caída de los precios del petróleo y como ha habido reducción de la producción petrolera y como importamos el 90%, pues obviamente hay una crisis severa de la disponibilidad de divisas para obtener ciertos productos, tanto de repuesto de maquinarias
vehículos, etcétera, etcétera, como para la satisfacción de las necesidades de salud, por ejemplo, el equipo nuevo, médicos, medicinas y alimentación. La inflación, la vemos ahí también en el contexto latinoamericano. México está prevista una proyección de la inflación del 3% para el 2017, en Venezuela el 2.200. En el periódico, y lástima, me disculpa que no puse los datos del periódico, pero fue ayer en la noche que lo leí, en estos últimos elementos, este es el periódico ayer del País de España, y dice que los precios subirán en Venezuela en los 2 próximos años 17.700. En México... 17.700%. Sí. En México, ¿cuánto estaba? En 3 para el 2017. Aquí está. Los precios subirán en Venezuela el 17.700% en 2 años. Entonces, ahí obviamente nosotros en Venezuela cada día tenemos un precio distinto, pero esto no es nuevo en la realidad latinoamericana. Argentina también pasó por situaciones de este tipo, quizás no se llegó hasta a una inflación tan elevada. Esto hace que el salario mínimo en Venezuela en el año 2015 equivalía, este es otro dato que tuve lamentablemente, equivalía a $50 per cápita. El desempleo, las tasas de desempleo estaban en ese porcentaje, en ese contexto latinoamericano, del 2016 estuvo en 17% y para este año en 20%. Se estima que para el 2018, el mismo informe del Banco Mundial de ayer lo sitúa en el 28% de desempleo para el 2018. Entonces, como estamos viendo, las cifras económicas no, podríamos decir que no soplan buenos vientos para Venezuela en el campo económico. Ese es un primer aspecto que tenía que ver con la economía, el estado de la economía. Porque precisamente yo lo que quiero es mostrar un poco el estatus de un país, y el estatus de un país es un poco el estatus de las ciudades, en el sentido que Venezuela tiene, junto con Argentina y Chile y Uruguay, la tasa de urbanización más alta de todo el continente americano. Más del 90% de habitantes viven en ciudades mayores de 100.000 habitantes. En consecuencia, el fracaso o las situaciones económicas de un país pues van a afectar directamente a nuestras ciudades. Pero cambiemos al tema ambiental, la gasolina. Ahí ustedes ven el precio de la gasolina en Venezuela. Venezuela es el país con un mayor alejamiento de lo que puede ser el precio internacional de la gasolina, siendo la gasolina tiene el precio más barato del mundo, que eso lo podemos comparar rápidamente. En México, con $1, uno obtiene 1.2 litros de gasolina. En Venezuela, con $1, uno obtiene 720 litros. Esto siempre lo pregunto, ¿cuánto vale? 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos, medio dólar. Yo, con lo que pago con esta botella, lleno casi 360 litros de gasolina. Lo pago en Venezuela con lo que me cuesta. Esto yo en Venezuela compro 360 litros de gasolina. Quiere decir, con lo que paga, por ejemplo, con el pago de 1 litro de gasolina, casi 2 meses, 1 mes y medio tu consumo. Sí, pero lo voy a llevar a un tanque. Con lo que ustedes pagan por el llenado de un tanque de gasolina, en Venezuela, yo lleno el tanque durante 10 años. Un tanque se llena ahora como en 1,000 pesos. Está. Con lo que pagan con un tanque, que deben de llenar 4 veces al mes, con una sola llenada, yo lleno mi tanque 10 años en Venezuela. Entonces, brutal desde todo punto de vista, porque es, desde el punto de vista social, es injusto. Luego veremos por qué, desde el punto de vista ambiental, un desastre, y desde el punto de vista económico, una gran ineficiencia económica. Y aquí tenemos algunos elementos de referencia. El subsidio a la gasolina en el año 2007
que está representado por el valor interno del precio de la gasolina y el de venta a los mercados internacionales, fue de 12.500 millones de dólares. La diferencia, ahí ustedes los ven, entre la venta local y el precio de los países consumidores llegó a 26.000 millones, esta misma diferencia en el año 2010. O sea, pasamos del 2007 de 12.500 a 26.000 millones de dólares. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo, clase media, pues estoy recibiendo un subsidio del gobierno, es como una renta que me da el gobierno venezolano de $3.000 anuales a cada uno de los que tenemos vehículo en Venezuela. Entonces es un poco, yo siempre lo llamo, ya se me olvidó el nombre, pero es la renta del silencio, la renta de la complicidad. Y ahora ustedes verán por qué. Y además que los bajos precios pues, han estimulado la adquisición de vehículos y se ha exacerbado hasta 400.000 unidades. Pero el tema es que socialmente los aportes que hacía la industria petrolera nacional para los programas sociales en el mismo 2007 correspondió prácticamente a 14.000 millones de dólares. Esto es, invirtió en gasto social menos que la diferencia entre el precio internacional y el precio interno. Esto es, un gobierno que se dice de izquierda, pues está favoreciendo a los que poseen vehículos, incluso tiene una política energética que favorece más a la clase media y media alta que a las comunidades más desfavorecidas. Pero la perversidad aún es mayor. El 80% de esa gasolina es obviamente utilizado por los vehículos privados y nosotros los que tenemos vehículos somos el 20% de la población. O sea que todo ese subsidio está yendo al 20% de la población que tiene vehículo, no al 80% que no tiene vehículo y que está en necesidades sociales muchísimo más acrecentadas. Y esto es un estimado que hizo el Banco Mundial, que se han podido construir. Eso corresponde en el año 2007, se hubieran podido construir 41.000 escuelas primarias o 7.000 secundarias cada año. Esto es, los venezolanos quemamos escuelas y quemamos centros de salud, escuelas primarias y secundarias. Y aquí ustedes ven la relación que existe entre el PIB per cápita y el consumo de energía per cápita. Ahí vemos a Venezuela prácticamente liderando, luego anda Argentina y Chile por ahí, en consumo de energía per cápita en relación con el PIB. Ya pasamos y estamos dentro del tema de lo ambiental. Y este otro cuadro habla de las emisiones de anhídrido carbónico per cápita tanto en el 90 como en el 2004. Ahí vemos dónde está Venezuela, muy por debajo de Trinidad y Tobago y de Bahamas. Pero enseguida está Venezuela de tercero y México no está tampoco en una posición muy brillante, pero está de cuarto. ¿Está? Entonces nosotros, desde el punto de vista ambiental, pues somos el país prácticamente, porque obviamente Trinidad y Tobago, y creo que el otro es Surinam, no leo bien, o Bahamas, ¿no? Es Bahamas, pero son países muy reducidos. En consecuencia, nosotros prácticamente encabezamos la lista de emisiones de anhídrido carbónico. Y dentro de la agenda urbana, un punto importante era precisamente la sostenibilidad y la preocupación por el tema ambiental. Si pasamos a un aspecto social que tiene que ver con la inseguridad dentro de los países latinoamericanos, vemos que Venezuela está encabezando la lista dentro de dos niveles de apreciación. Uno que es el nivel de seguridad, en la medida que el número es más alto, es que el nivel de seguridad, la situación es peor, y la columna de la derecha es la tendencia. Nosotros vemos a México también ubicado en la categoría, el nivel de seguridad 5, como Venezuela, pero en una tendencia que es más moderada, la tendencia que se está evidenciando en estos últimos años. Si nosotros vemos la tasa de homicidios, vemos que entre las 11 primeras ciudades de América Latina hay 5 venezolanas y que Caracas ya no es San Pedro Sula como se suele creer. Caracas es la ciudad más peligrosa del mundo. Entonces, eso tenemos que asumirlo
Y no solo es Caracas, sino que conseguimos a 4 ciudades venezolanas ubicadas entre las 11 primeras. A ver, México está primero, Acapulco de cuarto, y ya no aparece otra mexicana. Nuestra hermana República de Colombia aparece la primera en 8, después de largas décadas donde la violencia en Colombia fue un elemento significativo en términos de homicidio. Pero en estos momentos es Caracas, la ciudad más peligrosa del mundo en términos de la tasa de homicidio, y muy por arriba, ustedes lo ven ahí, muy por arriba de los otros países. Entonces, desde el punto de vista social del término de la violencia, pues estamos envueltos en un país que se ha vuelto un país que tradicionalmente era relativamente pacífico y con estos niveles bajos, estamos ahora encabezando a nivel mundial, ya no es solo a nivel latinoamericano. Pero por contra, en el índice de desarrollo humano, nosotros estamos viendo ahí, tanto en el 80 como en el 2013, que Venezuela está dentro de los indicadores de desarrollo humano altos. Estaba en los años 80 en menos, ven el cuadro a la izquierda, pero ha pasado a estar entre los niveles altos, conjuntamente también con Brasil, México, etcétera, y otros grandes países latinoamericanos, Colombia, etcétera. Quiere decir que desde el punto de vista social ha habido una mejora comparativamente desde el año 80 al 2013 en el índice de desarrollo humano, y que en términos del coeficiente de Gini, pues Venezuela en ese contexto latinoamericano, ustedes están viendo que no está mal posicionado relativamente en el contexto latinoamericano. Obviamente falta mucho para hacer para tener un coeficiente muy cercano a 0. Y aquí lo vemos cuál ha sido la evolución del coeficiente Gini en Venezuela desde el 97 hasta el 2011, que ha ido decreciendo. ¿Okay? Yo creo que estas cifras no han mejorado en estos últimos años. Este cuadro llega hasta el 2011 porque en términos de la situación país, desde el punto de vista económico y social, los 2 últimos años han sido relativamente graves y en consecuencia muchos de estos indicadores pueden haberse alterado. Pero en todo caso ha habido una mejora y un decrecimiento de ese coeficiente. Y aquí lo vemos en el 2013 y 2014, cómo aparece Venezuela en el 4º lugar en América Latina, seguido inmediatamente por México. Pero ¿qué hay de la pobreza? Porque una cosa es el coeficiente Gini, que mide la desigualdad, y otro es la pobreza. La pobreza en América Latina en el 2014, nosotros vemos que Venezuela tiene un índice de Gini, incluso casi mejor que el de Chile, pero tiene doble pobreza comparado con Chile. Perdón, que México, ok. Lo estaba buscando cerca de Venezuela, pero lo veo abajo. Porque el Gini mide la desigualdad. Por eso, el Gini mide la desigualdad, pero no el nivel de pobreza. Y entonces, Venezuela creo que tiene, ahí yo puse el texto en la parte superior, de Gini versus pobreza, de que Argentina o Venezuela tiene un Gini de 0,39, más bajo que el de Chile, pero obviamente tenemos doble nivel de pobreza que lo que tiene Chile. Y México tiene casi 4 nivel de pobreza más que Chile. Si vemos la población urbana que vive en tugurios, ahí vemos en América Latina el 2005, 2010, para algunos países el 2005, otros 2009, 2007, etcétera, 2010, Venezuela ocupa el 9º lugar en porcentaje de población que vive en tugurios. Esto es, tenemos en primer lugar Haití, Jamaica, Bolivia, Nicaragua, Guatemala, Perú, Honduras, Guyana y Venezuela. México está de 19 en esa posición. Pero Venezuela se ubica en 9, teniendo un índice de Gini relativamente alto. Es que estandarizado la pobreza. Sí, sí. Si vamos a la situación económica vista desde el punto de vista internacional, todos estos indicadores a veces son tanto resbaladizos, un tanto inquietantes, uno a veces toma cierta distancia por las empresas que hacen estas evaluaciones riesgo país, pero tras revisar muchas de las calificadoras de riesgo, pues prácticamente coinciden. Ustedes ven el mapa completo de América, donde aparece Venezuela más oscura, porque es la que tiene la evaluación de riesgo más alto, que lo vemos explicitado en este otro cuadro.
México está en puntos básicos en 317, Venezuela en 2.883. México y Colombia igualados. Y nosotros estamos en 2.883. Entonces, una prisma de riesgo que luego obviamente va a afectar en términos de inversiones extranjeras que se pudieran captar. Y aquí vemos otro indicador de esa prima de riesgo donde aparecemos con 3.084 y Ecuador muy por delante nuestro, Argentina, Brasil, México, etcétera, etcétera. Esto es, somos percibidos desde el punto de vista internacional como un país de gran riesgo para efectuar inversiones. Si abordamos el tema de la corrupción, ustedes creían que México era exitoso en corrupción. Era exitoso. Pues no, Venezuela es más exitoso. Esto es, somos más corruptos. Entonces, estoy muy contento por haber superado a México, porque yo México lo tenía como un norte, lo hemos superado. Tendremos que dar una lana para subir. Sí, a no ser que México haya pagado para estar ahí. Voy a hablar con Maduro a ver si pagamos. Y fíjense con quién estamos, ¿no? Irak, Libia, Angola, Sudán del Sur, Sudán, Afganistán. Ok, y esta es la percepción de la corrupción en el 2015. Ahí lideramos a nivel de América, de todo el continente americano, la posición de donde la percepción de la corrupción es más alta. Entonces váyanse hoy tranquilos que México no está, que estamos peor. Y cómo esto afecta la felicidad en el mundo también. Este es un informe del año pasado de la ONU, donde se evalúa la felicidad, y México, hoy ustedes van a salir contentos con mi ponencia. Yo voy a seguir deprimido, como estoy con mi país, pero ustedes van a salir contentos porque México está de 25. Está en una posición extraordinaria. Venezuela, que siempre ha sido un país muy alegre, de mucho humor, ante la adversidad, etcétera, etcétera, estamos en el puesto 82. Nosotros hemos llegado a estar entre los 20 primeros. ¿Ok? Somos un país caribeño como nuestra hermana Colombia, muy contentos que, aun a pesar de las fuertes adversidades que hemos tenido, pues la felicidad siempre hemos tenido una percepción de ella bastante elevada. Pero ¿esto qué quiere decir? Que hemos empeorado en felicidad. ¿Cómo se traduce eso? Que se han incrementado el 80% de los últimos 5 años las consultas con psicólogos y con psiquiatras. Y se ha incrementado la tasa de suicidio en Venezuela. Esto no es que ahora escuchamos menos a Oscar de León, ¿está? Sino que se incrementó la tasa de suicidio y la de las consultas psicológicas y psiquiátricas. Este es un pequeño resumen de lo que vemos de Venezuela en cifras 2015-2016. La pobreza está a un 32%, tasa de homicidio. Ya vemos por dónde está, incluso la desaprobación de la gestión de Maduro está en un 68%, hoy en día creo que ya está en 80%. Y ustedes ven el crecimiento del PIB que hemos tenido. Hay una crisis brutal, por lo que yo les mencionaba, de divisas. Hubo una gran reducción del número de empresas en Venezuela. El número, luego veremos un cuadro, no se los voy a adelantar, pero se ha producido un gran desabastecimiento. Hay pocas empresas en Venezuela, hay poca divisa, en consecuencia tenemos precios regulados. ¿Y qué hace eso? Que la poca producción nacional que hay se va a las fronteras, tanto a las fronteras terrestres como a las fronteras marítimas. Algo que cuesta 10 al interior de Venezuela, en la frontera vale 1.000. Entonces la poca producción nacional se va a las fronteras o sale al mercado internacional a través de barcos y se negocia en medio del Caribe, de contrabando. ¿Qué ha traído eso como consecuencia? Esto. Superfilas que hay en los supermercados y en los propios mercados. Yo luego le podría entrar más en detalle qué hace toda esta gente aquí, pero esta gente aquí no solo está por la necesidad que tiene en la compra de productos, sino que se han convertido en bachaqueros. El bachaco es un insecto que tiene
una parte del cuerpo muy gruesa, muy amplia. No voy a decir el término porque suena así como grosero, pero entonces me lo reservo. Y se llama bachaquero, ¿por qué? Porque quiere decir que tú tienes un cuerpo flaco, pero luego tienes una parte muy abultada. En la parte abultada llevas mercancía. Entonces, mucha de esta gente está aquí haciendo la fila para obtener productos regulados, para luego las mafias de abastecimiento, uno se lo vende, un producto que lo compro a 10, la mafia me lo paga a 50 y la mafia lo pone fuera del país a 1.500 o 2.000. ¿Está? Entonces, esto es ahora un trabajo del venezolano, un trabajo informal. Hacer la cola, hacer la fila para obtener una ganancia superior, y luego están las grandes mafias que los venden en el exterior. Y el tema de la gasolina es muy claro en la frontera, ¿no? El tema de la gasolina, resulta que Venezuela es un país productor, pero tenemos escasez de gasolina porque se va a la frontera. Con estos precios de la gasolina, yo no sé cuánto está en Colombia. Más caro que en México. Más caro que en México. Un poco más caro que en México. Bueno, y en Venezuela está al precio que vimos, pues poner 1 litro de gasolina. Mucha gente ha dejado sus trabajos profesionales para ir a vender gasolina en la frontera. ¿Está? Y entes, gente del Ministerio de la Energía lo que hace es sacar barcos con gasolina y venderlos en el Mar Caribe, en alta mar, a otros países o a otros negociadores de gasolina. Pero aquí vemos la cotidianidad del abastecimiento en fotos. ¿Ven eso? Desde las 3 de la mañana están las filas. Entonces ahora uno cuando va en Venezuela a las 3 o las 4 de la mañana uno dice, oye, qué vida urbana tiene. Porque hay gente por todos lados, en las afueras de los supermercados o en las afueras de la farmacia. Está por decretarse crisis humanitaria en términos de abastecimiento farmacéutico ante la ONU. Estas son farmacias. ¿Y qué se ha desarrollado? Lo peor de todo, cada vez esta imagen es más frecuente. Hemos visto a efectivos, incluso militares, escarbando en la basura para alimentarse. Entonces, estamos al borde de una crisis humanitaria en Venezuela. Está brutal. Entonces, además, después de dejar estos temas de tipo de abastecimiento que conllevan lo social, desde el punto de vista de la planificación urbana y desde el punto de vista del manejo de la ciudad, hay ausencia de planes estratégicos, proyectos urbanos, etc. Era un país descentralizado, es un país que se ha recentralizado. Como muchas de las alcaldías y gobiernos no son del oficialismo, pues le superponen una estructura política por arriba al gobierno local, al cual le dan fondos y eliminan de competencias a los poderes locales. Quiere decir que tenemos una recentralización de la vida política. De hecho, el alcalde metropolitano de Caracas, que es el que ganó las elecciones en los 5 municipios que integran la Gran Caracas, como era de la oposición, enseguida crearon una suerte de un gobierno paralelo superior que lo desproveyó de fondos y de competencia. Y es más, hoy en día es un preso político. No puede salir el alcalde metropolitano de su casa. Entonces, a la vez, no es solo en términos de la ciudad que diríamos formal, hay un abandono total de la construcción de urbanidad en las barriadas. Hubo un proyecto interesante en los años 99, al inicio del gobierno de Chávez, que era el programa de homologación de la calidad de vida en los barrios, un programa muy interesante que llevó a cabo el Consejo Nacional de la Vivienda. Pero se hizo concursos nacionales, se desarrollaron muchos proyectos para muchos barrios en todo el país, no solo en Caracas, en todo el país, pero 2 años después se suspendió toda esa propuesta de proyectos. ¿Por qué? Había un ministro de Planificación que introdujo a Chávez, al gobierno de ese momento, en una posición marcadamente antiurbana. Como en las ciudades donde se evidenciaban las contradicciones propias del capital, pues fue demonizada la ciudad. Y entonces se plantean una cantidad de proyectos de vuelta a ruralidad, siguiendo ciertas experiencias que no fueron exitosas de la época de Mao y que a la final terminaron en fracaso. Poco a poco después, pues el gobierno se dio cuenta que no podía ir contra la ciudad y que de alguna manera tenía que intervenir en la ciudad. Pero adquirió una posición antiurbana y por eso abandonó incluso la homologación en las barriadas de Venezuela.
y obviamente el marcado desencuentro social que existe en nuestros países. Y no hay desarrollo de espacialidad pública ni en la ciudad, en la parte formal, ni en las ciudades espontáneas. Desde el punto de vista ambiental, Venezuela sufrió un gran deslave en el año 29, y no Venezuela, sino concretamente Caracas y su zona costera, donde murieron 30.000 personas en el año 99. Aquí ustedes ven algunas imágenes de esa tragedia. Se desarrollaron planes y proyectos, pero no fueron ejecutados sino en un 20%. Quiere decir que la fragilidad ambiental que tiene Caracas, puesto que es sísmica y un 80% de la gente de las barriadas vive en pendientes superiores al 35%, esto es, en zonas no urbanizables, están expuestas a nuevos deslaves y a nuevos impactos sísmicos que pueda recibir en Caracas. Aquí ustedes ven algunas imágenes de esa época. Aquí hay un comentario que quisiera leer de Marco Negrón. Marco Negrón fue director del Instituto de Urbanismo de Caracas, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela y asesor de varios alcaldes de América Latina, incluso de Sergio Fajardo en Medellín, de Peñalosa y de Mocus en Bogotá. Y él dice, con esta visión, me voy a permitir leerlo, con esa visión del gobierno nacional y con las alcaldías de las principales ciudades ahogadas financieramente y reducidas a en sus competencias, a riesgo de la metrópoli venezolana, que está en acelerada expansión, tiende a incrementarse exponencialmente. Ya en el año 2000, ante el catastrófico deslave de Vargas y de Caracas y su aterradora cifra de muertes y pérdidas, el gobierno tiró a la basura las propuestas de renovación urbana presentadas por las principales universidades nacionales. Rechazó iniciativas de ayuda internacional y dejó a medio terminar las obras de prevención que en el futuro evitarían o mitigarían los efectos de una repetición del evento. La encuesta en COVID 2015 ofrece datos significativos sobre la vulnerabilidad de las áreas metropolitanas venezolanas. Aquí es un rápido resumen que no voy a leer sobre los aspectos que fueron considerados dentro de esa ciudad de oportunidades. ¿Okay? No los voy a mencionar, pero ahí prácticamente es el resumen de todos los cuadros que vimos. Pero ¿qué hay en términos de ciudades innovadoras? Ahí yo les planteo una serie de indicadores que vamos a tratar rápidamente. Fíjense, la caída de la empresa privada en Venezuela en el 98, eran casi 800.000 empresas privadas que existían en Venezuela. En el 2014, menos de la mitad quedan de empresas en Venezuela. Quiere decir, las empresas es un factor importante en la innovación, y si la hemos reducido en más de un 50%, pues obviamente estamos reduciendo las posibilidades de innovación tecnológica y científica en el país. Y eso, conjuntamente con el riesgo país, pues aquí ustedes ven cómo se refleja y cómo ha impactado esos dos indicadores en los flujos de inversión extranjera en el país. Vamos a ver si México salimos contentos. México en el 2013 recibió 13.000 millones de dólares, en 2014 7.600, Venezuela 752, el más bajo de la región y el más bajo de las grandes economías latinoamericanas, 750 y 1.024 millones de dólares en inversión. La ausencia de empresas y la prima de riesgo en la cual estamos calificados, pues ahuyenta obviamente a la inversión extranjera. Y aquí lo vemos directamente otra vez en el periodo de 10 años, 2004-2014. Venezuela, en la variación 2014-2013, tuvo menos 2.300, no veo bien el número, millones, pero se vuelve a ratificar la cifra que en el 2014 tan solo tuvimos 320 millones de inversión extranjera. Aquí vemos otro cuadro que expresa esa caída. Vemos a Venezuela acá en el 2013 y 2014, de un año a otro, fíjense incluso el salto. Y dentro, una de las variables del hábitat 3 es el tema de tratar de qué manera se aborda el tema de las migraciones que recibe el país. Pues bueno, el problema se ha invertido. Ahora ni Dios va a Venezuela. Entonces, no tenemos refugiados,
sino que se ha producido en los últimos 4 años 2 millones de venezolanos, 2 millones importantes para un país de 30 millones. 2 millones de venezolanos han ido del país. Y hay elementos muy graves en esta cifra. Más del 51% de los que se fueron eran profesionales con especializaciones, maestrías o doctorados. En estos momentos, de los migrantes que se ubican en Estados Unidos, la migración venezolana es la de un nivel de formación más alto. Y eso costó mucho al país, muchas décadas de programas de becas para todos, para formarse incluso en el exterior, ¿no? Entonces, aquí hay los datos de un investigador que lleva esas cifras, el director del Laboratorio Internacional de Migraciones. Menos de 50.000 venezolanos estaban radicados en otras naciones. Venezuela es un país donde el venezolano nunca salió del país en sentido migratorio, sino que siempre fuimos un país sedimentario. Esto es un país que recibió mucha migración, completamente, siempre, siempre. Entonces, hoy en día ya hay 2,5 millones de venezolanos fuera en el país. Y eso se ha incrementado en los últimos 2 años. Y eso en los 2 últimos años se ha acrecentado. Y hay un problema más grave, dada esa situación económica y el riesgo país, etcétera, etcétera. Nadie viene a suplantar a estos venezolanos que se han ido. Entonces la situación de crisis es mayor porque ese cuerpo de formación se nos ha ido y en los próximos años no vamos a tener una recuperación en términos científicos, tecnológicos, porque no hay quien haya venido a reemplazarlo. Aquí ustedes vemos los sueldos de los profesores universitarios, hablamos de las empresas, hablamos de esta gente que se nos ha ido y los sueldos de los profesores universitarios, como ustedes ven, la caída del 2000 a 2015. Un profesor titular con 30 años de experiencia y nivel de doctorado está ganando $40 al mes. Más del 30% de los profesores de las universidades venezolanas se han ido del país. Y aquí ustedes ven la comparación de los sueldos del profesor universitario. Todos nos vamos a ir a Canadá. Por lo visto, a China no. México nuevamente está mejor, bueno, casi la mitad que Brasil. Pero ahí vemos a Venezuela en uno de los últimos lugares, que ha tenido eso como consecuencia, que en el ranking latinoamericano de las universidades venezolanas no aparecen ni en los 30 primeras universidades. Se han ido los profesores, se han ido el nivel profesional formado, la inversión en la universidad ha decaído. ¿Por qué? Porque el gobierno Chávez Maduro nunca pudo controlar la universidad autónoma del país. En consecuencia, los presupuestos se han reducido, los sueldos de los profesores universitarios también, y tuvo que crear una universidad paralela a las universidades autónomas, que son las universidades bolivarianas. Las universidades bolivarianas en cada ciudad son, tenemos 2 tipos de universidades públicas, las autónomas y las bolivarianas. El 80% de las bolivarianas, el rector es un general. Entonces, número absoluto de investigadores que se han ido de Venezuela, unos 1.700 científicos, que constituían el 13% de la comunidad de investigadores, que producían el 28% de las publicaciones nacionales. Números de investigadores, como ustedes ven, se ha acrecentado enormemente entre el 2005 y el 2010, y más porque no están las cifras entre el 2010 y 2015, y aquí ustedes ven el flujo neto de investigadores desde el 60 hasta el 2014. Y los destinos que han tomado los investigadores venezolanos. Y algo muy importante, ustedes ven aquí universidades, pero también ven a Petróleos de Venezuela. Petróleos de Venezuela tenía un centro de investigación tecnológico en materia petrolera de altísimo nivel, y es, aquí ustedes lo ven, el ente que más ha sufrido, pues más del 40% de sus investigadores en las áreas petroleras, con el cual se cuenta con una experiencia de más de 100 años, se han ido del país. Conclusión, una fuga brutal, no voy a entrar más en detalle. ¿Y cómo estamos a nivel de competitividad global? Aquí ustedes ven el mapa, de América. Esto tiene, sí, no.
y vuelve a aparecer Venezuela como un elemento único en niveles de competitividad. México, nuevamente, está con el nivel chileno y de algunas naciones europeas. Y el índice de desarrollo democrático, que es otro indicador fundamental, Venezuela tenía una de las democracias más sólidas de todo el continente latinoamericano, porque la de Chile, que tenía mayor tradición, fue alterada por el gobierno dictatorial de Pinochet, y Venezuela se mantuvo. Venezuela se mantuvo un centro de apertura para todos los refugiados políticos en el contexto latinoamericano. Fíjense hoy Venezuela donde se encuentra a nivel del índice de desarrollo democrático. ¿Ok? Y en términos de represión, pues en estos momentos tenemos casi 120 presos políticos, entre los cuales quizás el que más ha oído es el de Leopoldo López, que está preso y han visto a su esposa que ha seguido por todas las partes del mundo simplemente porque es un candidato político potencial, quizás el más importante. En cuanto un candidato tiene opciones, pues lo inhabilitan. El otro caso es el del otro candidato, Capriles, que ha sido inhabilitado por 15 años en la contienda política. Entonces, aquí ustedes ven una serie de las cualidades de esos indicadores en la ciudad de innovación. No los voy a repetir. Y quiere decir aquí un balance, que desde el punto de vista social y económico ha habido una mejora en términos de lo equitativo. Desde el punto de vista social y ambiental se ha vuelto muchísimo más vivible. Esos no son los resultados, sino que entre lo social y lo económico se mide lo equitativo, entre lo social y lo ambiental lo vivible, y desde el punto de vista económico y ambiental lo viable. Hemos mejorado un punto desde el punto de vista de la equidad, pero se ha vuelto una sociedad invivible y desde el punto de vista económico, también ambiental, inviable. Para terminar, le voy a leer nuevamente 3 párrafos de Marco Negrón, que dice: del lado de la ciudadanía lo que parece tender a imponerse es una anomia creciente. Hace pocos años, en grupos focales que trataban de dibujar una visión compartida de ciudad, sorprendía ver cómo, por encima de la adversidad que cotidianamente golpeaba su vida, los caraqueños, en este caso, otorgaban la más alta prioridad a valores como la solidaridad y el respeto. Hoy, frente al desamparo y el brutal empobrecimiento de la sociedad, aquellos parecieran haber sido sustituidos por un elemental sálvese quien pueda. En ese contexto nos sorprende que hoy haya quien desestime celebrar los 4 siglos y medio que en este 2017 cumple Caracas y prefieran apuntar hacia el medio milenio que cumplirá dentro de 50 años, tal vez pensando que entonces sí habremos puesto un pie firme en este siglo XXI que a los venezolanos nos está resultando tan mítico como elusivo. Quizás tenga razón, pero no está de más recordarles que el progreso se construye todos los días y que la manera más segura de alcanzar aquella meta no es esperar hasta el 2067. Nuestras ciudades están tan hundidas en el atraso que el camino hay que emprenderlo ya. Al principio tal vez con acciones más bien modestas, pero que muestren que se apunta hacia una ciudad segura, justa, integrada y sostenible. Una ciudad con futuro de todos y para todos. Y quisiera recordar los últimos elementos de la agenda urbana de Hábitat 3, entre los 175 puntos principales que fue aprobado por las delegaciones nacionales, se basaba en 3 principios: no dejar a alguna ciudad atrás en su desarrollo. Yo lo que le digo al resto de países latinoamericanos, que olvídense de nosotros, porque sigan adelante, porque que no nos esperen, porque no vamos a llegar. Entonces, sigan avanzando. ¿Cuál es la salida a esta situación? Pues la salida, ¿qué hacer? La salida es esto. La salida es la resistencia. Es estar en la calle. Y obviamente no me puedo abstener de las manifestaciones que ha habido estos últimos 2 días en Venezuela, que son este tipo de personas, 2,5 millones manifestando en Caracas, 6 millones en todo el país, pidiendo una salida democrática porque había la opción de un referéndum revocatorio a la mitad de los gobiernos, de un gobierno, y fue violado ese derecho. Y de hecho nos encontramos en una situación de autogolpe. Entonces, esta es la única salida que en estos momentos tenemos.
Ahí está el ejército de la represión, una abuela que tuvo una tanqueta. Esas son imágenes de ayer. En fin, lo que yo les digo, gracias Hábitat 3, pero tenemos otros retos por delante. Gracias.